Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y trámite de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es viernes 19 de julio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso rechazó una denuncia presentada contra la presidenta Boluarte por las muertes en las manifestaciones a nivel nacional, pero eso no es lo peor de todo. El Poder Judicial amplió 18 meses la prisión preventiva contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado y finalmente el Congreso aprobó una ley para que las licencias otorgadas por SUNEDU sean permanentes. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DiarioDeCurwen, déjame un pulgar arriba, gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso rechazó una denuncia presentada contra la presidenta Boluarte por las muertes en las manifestaciones a nivel nacional, pero eso no es lo peor de todo. Como este tema es un poquito complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. En febrero del año pasado, en este video que aparece en pantalla, te conté que Amnistía Internacional, una organización que solo aparece en situaciones realmente graves, presentó un informe sobre las muertes en las manifestaciones a nivel nacional que en sencillo reveló que después de revisar documentos forenses y necropsias y entrevistar a las víctimas, familiares, deudos, testigos, policías, militares, fiscales y representantes de la Defensoría, descubrieron que en las marchas contra el gobierno de Boluarte, la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente con rifles y pistolas contra manifestantes y no manifestantes, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. En declaraciones a los medios, la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara, contó que se reunió con la presidenta Boluarte y le presentó los resultados del informe. Sin embargo, lo único que le dijo fue que el Estado estaba dispuesto a apoyar a las víctimas. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, jueves 18 de julio, Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe sobre las muertes en las marchas a nivel nacional que en sencillo revela que un año y medio después de la masacre, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Boluarte. Según el informe, aunque Boluarte le haya dicho a la fiscalía que no tuvo mucho que ver con la represión y que con las justas y habló con los altos mandos policiales y militares, la evidencia demuestra que en los 3 meses en los que la gente salió a protestar contra su gobierno, Boluarte se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la policía. La presidenta tuvo un montón de oportunidades para condenar lo que estaba ocurriendo y ordenar que ya no disparen. Sin embargo, en lugar de utilizar sus reuniones con ministros, policías y comandantes militares, reuniones que según Amnistía fueron bastante frecuentes, Boluarte se dedicó a elogiar a las fuerzas del orden y asegurar, sin pruebas por supuesto, que los manifestantes eran terroristas y criminales. Para que tengas una idea de lo salvaje que fue la represión, el informe de Amnistía señala que en el caso de la policía, los comandantes firmaron planes de operación que calificaron a los manifestantes de terroristas, enviaron fuerzas especiales armadas de pies a cabeza a enfrentarlos y permitieron el uso de la fuerza letal, es decir, que disparen a matar durante meses. Cuando solicitaron los detalles de las medidas disciplinarias que se tomaron contra los agentes implicados, la policía no entregó nada. Para colocarle la cereza al pastel, el informe recuerda lo que vimos en su momento, que Boluarte ascendió al general responsable de los planes operativos a comandante general de la policía y que 2 días después de la masacre de Ayacucho, el 17 de diciembre del 2022, cuando ya se sabía que el ejército había masacrado a varias personas, Boluarte dio una conferencia de prensa y dijo que las acciones de las Fuerzas Armadas fueron legales. Y 4 días después ascendió al entonces ministro de Defensa Alberto Tarola a la presidencia del Consejo de Ministros. Solo para terminar con esta primera parte, el informe señala que las investigaciones en la fiscalía tampoco han avanzado mucho. Pese a que Boluarte y sus ministros han sido interrogados en varias oportunidades, los fiscales parecen haber llevado a cabo investigaciones superficiales, abro comillas, pasando
tanto por formalidades sin llegar al corazón de los hechos, incluida la posible responsabilidad penal individual de la presidenta Boluarte como jefa suprema de la policía y las Fuerzas Armadas. En conclusión, 18 meses después de las muertes, las evidencias nos dicen que Boluarte sabía lo que estaba pasando, pero decidió no hacer nada para evitarlo. Por esto podría ser considerada autora mediata de graves violaciones a los derechos humanos. Hablando de muertes y de Dina Boluarte, ¿recuerdas que su ex mejor amiga Patricia Benavides la denunció ante el Congreso poco antes de salir de la fiscalía? Para quienes no lo recuerden, en noviembre del año pasado, cuando la policía ya había arrestado a su mano derecha Jaime Villanueva por la investigación en su contra por presunta organización criminal, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio un mensaje a la Nación, dijo que todo formaba parte de un plan para desestabilizar la independencia de la fiscalía y anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, el entonces premier Alberto Tarola y algunos ministros y exministros por las muertes en las marchas a nivel nacional. Por si acaso, Benavides nunca hizo nada por investigar las muertes, pero como sospechaba que Boluarte estuvo detrás de la investigación que le abrieron por organización criminal, alias Bane la denunció ante el Congreso. ¿Por qué estamos recordando esto? Lo que pasa es que también ayer, jueves 18 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, congresista de César Acuña, rechazó tramitar la denuncia que Benavides presentó contra Boluarte. ¿Quiénes son los 14 congresistas que blindaron a la presidenta? Apunta: Jorge Montoya y José Cueto de Honor y Democracia, ex Renovación Popular, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Marta Moyano de Fuerza Popular, Edith Julón de Alianza para el Progreso, Elizabeth Medina y Alex Paredes del Bloque Magisterial, Diego Bazán y Esdras Medina de Renovación Popular, Kira Alcaraz de Podemos Perú, Jorge Coahuila de Perú Bicentenario y finalmente Luis Aragón de Acción Popular. Como hemos mencionado varias veces en este pequeño y humilde programa, los partidos de derecha no son los únicos que mantienen a Boluarte en el poder. Solo para terminar, después de blindar a la presidenta por la denuncia por las muertes en las marchas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por el caso Rolex. ¿A qué se debe que el Congreso haya admitido esta denuncia? En mi opinión, la respuesta es muy sencilla: para recordarle a la presidenta para quién trabaja. Solo para terminar, también ayer, jueves 18 de julio, el Poder Judicial confirmó en segunda instancia el rechazo a la demanda de amparo presentada por la defensa de Boluarte precisamente para anular la denuncia que presentaron en su contra por las muertes en las marchas a nivel nacional. Si no fuera por el Congreso, la situación de Boluarte sería terminal. Noticia número 2. El Poder Judicial amplió 18 meses la prisión preventiva contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado. Este tema parece complicado, pero es muy sencillo. ¿Recuerdas que en diciembre del 2022 el entonces presidente Pedro Castillo trató de dar un golpe de Estado? Bueno, como vimos en su momento, Castillo fue detenido en flagrancia por delitos de rebelión, abuso de autoridad y delitos contra la paz pública y enviado a prisión preventiva por 18 meses. Al inicio, la Fiscalía presentó un pedido de 36 meses de prisión preventiva. Si este pedido hubiera sido aprobado, Castillo estaría en prisión hasta diciembre del 2025. Sin embargo, el Poder Judicial estableció que la prisión sea de 18 meses. En junio de este año, es decir, cuando Castillo cumplió los 18 meses, su defensa solicitó que lo dejen en libertad, pero la Fiscalía presentó un pedido para que se cumpla lo que pidieron al inicio, que Castillo se quede hasta diciembre del 2025. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, revisó los pedidos y decidió que el plazo de prisión preventiva contra Castillo se amplíe por 14 meses más. Esto quiere decir que si Juan Carlos Checkley hubiera rechazado el pedido de la Fiscalía, Castillo ya estaría en libertad, no porque además de la prisión preventiva por el golpe de Estado, el Poder Judicial aceptó otro pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por otro caso. En marzo del 2023, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por la investigación en su contra por presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda. ¿Por qué estamos recordando esto? Lo que pasa es que el día de ayer, jueves 18 de julio, el Poder Judicial aceptó un pedido presentado por la Fiscalía en contra de la resolución del juez Juan Carlos Checkley que amplió la prisión preventiva
preventiva por el golpe de Estado por 14 meses y aceptó que la ampliación sea por 18 meses. Es importante señalar que uno de los argumentos centrales de la Fiscalía para ampliar la prisión preventiva contra Castillo es que existe el peligro de que se fugue del país, sobre todo porque su esposa y sus hijos están en México desde diciembre del 2022. En conclusión, Castillo estará en prisión preventiva hasta el 6 de diciembre del 2025. Si realmente quería participar en las próximas elecciones, hace unos días uno de sus abogados, William Castillo, dijo que postularía a la presidencia, aunque luego dijo que no, pero podría postular al Senado, tendrá que hacerlo desde la cárcel. Y finalmente, noticia número 3. El Congreso aprobó una ley para que las licencias otorgadas por SUNEDU sean permanentes. ¿Recuerdas que hace unos meses vimos que el fujicerronismo y sus aliados se salieron con la suya y debilitaron a la SUNEDU al punto de volverla inservible? Bueno, el día de ayer la Comisión Permanente aprobó el proyecto que estás viendo en pantalla, que en sencillo establece que las licencias otorgadas por SUNEDU sean permanentes y las universidades puedan dar clases 100% virtuales. Si esta iniciativa es aprobada en segunda votación, las universidades tendrán que hacer un pequeño esfuerzo para conseguir una licencia, pero una vez que la consigan, ya no tendrán que preocuparse por mantener estándares mínimos de calidad. Podrán hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.